Hermanos y hermanas, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Miércoles 10 de julio del año 2019, desde la ciudad de Querétaro, México. Agradecemos mucho el trabajo muy cuidadoso de nuestros hermanos de Chile en Radio Telestete, a través de los cuales es posible lograr esta transmisión. Nuestro hermano Armando González está con nosotros y tiene unas palabras. Sí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Reciban bendiciones del Señor de Gloria. A todos nuestros hermanos que nos oyen y que con mucho agrado recibimos sus mensajes. Nos da mucho gusto el poder compartir con ustedes. Hemos recibido algunos mensajes desde España que están escuchando el programa. No lo pueden escuchar en vivo porque son las 2 de la mañana en España, pero hemos recibido mensajes con mucho agrado de que lo están oyendo por la mañana al día siguiente. Les mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Reciban pues nuestros saludos. Nos congratula mucho saber que se están conectando también. A todos nuestros hermanos que nos oyen en América, reciban bendiciones del Señor de Gloria desde los Estados Unidos hasta casi la Patagonia en Chile, pasando por Centroamérica, por Sudamérica, y a todos nuestros hermanos que nos oyen en México también reciban bendiciones de nuestro Señor. Pues continuaremos, hermano. Continuamos con nuestro tema, que es la iglesia. Tremendo tema que traemos ya desde hace varios miércoles y queremos ir avanzando poco a poco, ir sentando las bases, hablar de la historia, del crecimiento de la iglesia. De sus actividades. De sus actividades, quiénes fueron los personajes importantes y qué hacían los cristianos primitivos, qué tenemos en las cartas de Pablo que explica la manera en que ellos se reunían, qué forma tenían sus asambleas, sus reuniones, qué cosas hacía el Espíritu de Dios entre ellos, cosas que nos alientan mucho y seguramente que sirven de modelo para nosotros hoy. Claro, ya había una tendencia creciente, hermano, en función del evangelio que se estaba presentando, un evangelio obviamente con poder, porque pues eran los apóstoles, los depositarios de la palabra del Señor, los que de primera mano la oyeron, la vieron, la sintieron, lo que con sus manos palparon y con sus ojos vieron, pudieron predicar la palabra con mucho poder. Es realmente impresionante y conmovedor ver cómo el Espíritu Santo obró en todos aquellos primeros cristianos, porque vemos actividades impresionantes. Quisiera yo empezar leyéndoles con el último versículo que leímos la vez pasada para entrar en contexto. Y el último versículo que leímos, apenas estábamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a darle de lectura, hermanos. Les pido que puedan ir a su capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 36. Vamos a leer desde el versículo 36 al 41 y iremos comentando, hermano. Entonces iremos apuntando algunas cosas. Es el discurso, tremendo discurso de Pedro después de que reciben el Espíritu Santo. Es impresionante lo que Pedro hace después de esa personalidad que tenía, ¿verdad, hermano? Que se me figura una persona pues de mucha dureza, de mucho trabajo, de mucha actitud, por lo que vemos. Entonces, cuando llega el día de Pentecostés,
estaban todos juntos, ya como parte de una actividad de la iglesia, y se levanta Pedro. Y ya hacia el final de su discurso, dice el versículo 36, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Esa es casi la conclusión de sus palabras, que les refiere varias veces varones israelitas, y les dice, sepa pues con toda certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y cuando oyeron esto, pues, fueron compungidos en el corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos les dice, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para liberación de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Y con otras muchas palabras testificó solemnemente y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 almas. Y ya vemos aquí una actividad importante, ¿verdad, hermano? Dice al final del capítulo 2, del versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, compartiendo en alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Podemos resaltar dos actividades que vemos importantes, hermano. Una es la promulgación de la palabra, el evangelio. O sea, al Pedro levantarse y hacer ese resumen que hace excelso de lo que vieron y vivieron, estaba en apogeo a partir de ese momento la prédica de la palabra. Y habla de una actividad más, el bautismo, como parte de la congregación. Y bueno, a esos quizás 500 que ya había, a la iglesia se le agregaron 3,000 más. Solamente con este poder de la palabra predicada, en este caso a los judíos, por parte de Pedro. ¿Qué opinas, mi hermano? Me parece maravilloso, me sorprende cómo es que ese Pedro impulsivo que niega al Señor, que un poco atrás lleva al Señor aparte para tratar de convencerlo de que no le conviene ir por el camino de la crucifixión. Ese Pedro que se esconde junto con los otros, de repente, hermanos, lo veamos con un conocimiento extraordinario en este resumen, como tú dices, magnífico. He aquí otro Pedro. Sí, transformado por el Espíritu Santo. Qué maravilla, hermano. Qué cambiazo. Porque, hermano, esto ocurre ese día en que cae el Espíritu Santo. Qué comprensión de las Escrituras. Qué elegancia en la palabra, inclusive. Claro. Qué espíritu maravilloso, qué comprensión. Imagínate tú, qué comprensión del nuevo pacto, del lugar predominante de Cristo, del Cristo crucificado. Bueno, es maravilloso. Y una enseñanza tremenda, hermano, porque revela el hecho de que la salvación es por fe. Así es. En el segundo discurso ya Pedro describe cosas que el Señor de alguna manera había dicho, pero que en su momento no habían comprendido.
Sí, Es sí. importantísimo este hecho. Entonces, yo resalto fundamentalmente ya, bueno, podríamos decir que tres actividades, ¿no? Es decir, la promulgación de la palabra, el poder de la palabra transmitida, la predicación de la misma, con un poder de convencimiento de que los judíos dicen entonces, pero ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les Fue dice, aquí. sí, varones hermanos, ¿qué haremos? En el 37. Y 38 dice, y Pedro a ellos les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y les dice, ¿para qué? No es que el bautismo tenga ese efecto, posteriormente quizás lo tendremos que tocar, pero para liberación de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo o del Santo Espíritu. Caray. Y mira, ve tú aquí la acción soberana de Dios. Termina diciendo el capítulo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Tú puedes combinar este versículo con lo que dice el apóstol en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Ya tenía claras las cosas. La soberanía de Dios en la salvación, en el llamamiento, la prerrogativa de Dios de ir añadiendo a la iglesia a quienes iban siendo salvos. Y el versículo 42, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Es decir, ya había una actividad congregacional. Así es. Y fíjate cómo distingue en este versículo 46. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Esto en cuanto se los permitieron los judíos. Después llegó un momento que ya no pudieron reunirse en el templo, comenzó la persecución y entonces los hermanos ya no más los vemos reunidos, ni tampoco levantan templos, ni levantan casas de oración, se van a las casas. Y posteriormente el Señor les destruye el templo en el año 70. Exactamente. Así se acabaron todos los sacrificios, se acabaron todas los rituales de la ley, ya no más. Ya era un solo sacrificio perfecto y para siempre. Así es. Y comenzaban ya a recordar de inmediato, fíjate, cuando dice la muerte de nuestro Señor en el partimiento del pan. Mira, dice el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casa. De casa en casa, dice. De casa en casa. Fíjate cómo añade, compartían el alimento. Es decir, había dos alimentos, no sé si concuerdas conmigo. Había el partimiento del pan y el compartir el alimento. Es decir, que este partimiento del pan se refería a aquel mandato que les dio el Señor, que reunidos tomaran pan y tomaran vino y recordaran su muerte. ¿Te acuerdas? Sí, claro. O sea, como que no sé si estoy leyendo como bien. Que pareciera que ya había esa intención de recordar o hacer la actividad del partimiento del pan en memoria del Señor, ¿te refieres? Sí. Esto quizás en las palabras partiendo el pan de casa en casa. Uh-huh. Y por otra parte, dice, compartían el alimento con alegría. Como si fuera una actividad distinta. Como si fuera una actividad distinta, pero fíjate cómo las ensambla el espíritu. Partían el pan y compartían el alimento, y tal parece que esta fue la práctica durante muchos, hasta siglos, por parte de los cristianos, que acostumbraban el partimiento del pan, no aparte, sino en medio de una comida,
como parte de la comida que celebraban los cristianos. Tal parece que a los cristianos les gustaba comer juntos, estar juntos, y realmente solamente comemos juntos con nuestros amigos, con las personas Claro. que amamos, con las que tenemos confianza. Y en esa comida, celebraban, es decir, algunos de los hermanos, no necesariamente los apóstoles, ni era un acto tan sagrado y tan acartonado como vino a ser después al paso de los siglos, sino en la sencillez aquella de que un hermano tomaba un pedazo de pan y recordaba la muerte del Señor y identificaba el pan aquel y la copa aquella con el cuerpo y la sangre de Cristo, con un enorme agradecimiento, y seguían compartiendo y seguían comiendo. Pero fíjate que esta práctica, y no quiero detenerme mucho aquí porque no estamos hablando de esto, como pero que, la actividad de la iglesia, hermano. Era la actividad de la iglesia, visto desde o sea, en este aspecto sí vimos aquí la actividad de la iglesia, porque dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, ya no en el templo, de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Es decir, ¿cómo alababan a Dios? Pues quizás con cánticos de alabanza a Dios, quizás con oraciones, quizás con la exaltación de sus proezas, porque ya no solamente compartían el pan, sino compartían, como dice aquí, la doctrina de los apóstoles. La enseñanza debió haber sido como para nosotros, ir descubriendo estas cosas, debe haber sido algo formidable y sorprendente cómo estaba creciendo la iglesia. Sí, ya vemos cómo el Espíritu Santo estaba dándole un discernimiento a Pedro extraordinario. Imagínate cómo debió haber sido esa proclama y aquella enseñanza. Magníficas. Magnífica, y además fresca y nueva para los oyentes, es decir, un evangelio de buenas nuevas para la gente que se sabía, estaba esperando al Mesías y lo reconocieron como tal. Hubo quienes no, lo sabemos claramente, pero hubo quienes sí. Aquí hay un caso de 3,000 personas. Y Pedro se convierte en un verdadero heraldo del nuevo pacto. Lo sorprendente, las glorias de las que ya Pedro está hablando aquí, que vendrían como resultado de la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo. Hermano, como todo el escenario cambiaría de una manera drástica e importante. Esto hacía de la proclama, como tú dices, algo muy fresco, muy nuevo. Claro. Entonces, ya vemos actividad congregacional, ya vemos actividad de iglesia, ¿sí? Si pasamos al capítulo 1, hermano, capítulo 4, perdón, si pasamos al capítulo 4 de este libro, de este mismo de los libros de los Hechos, versículo 1, vamos a leer del 1 al 4. Sí, esta es una narración interesante porque entonces ya se ve la figura no solamente de Pedro, sino de Juan también participando. Ya empiezan a tener una serie de enfrentamientos con las autoridades, ¿sí? Dice el versículo, en el capítulo 3, rápidamente leo el capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena, y cierto varón cojo desde el vientre de su madre, al que ponían cada día junto a la puerta del templo, la llamada puerta hermosa, para pedir limosna de los que entraban al templo, el cual cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, pedía para recibir limosna. Pedro, con Juan fijando entonces los ojos en él, dijo, míranos. Y él les estaba atento, esperando recibir algo de ellos, pero dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda.
y haciéndolo, de la mano derecha, lo levantó y inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos, y dando un salto, se puso en pie y andaba. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa. Dice, y se quedaron llenos de admiración y asombro a causa de lo que había acontecido. Dice que tenía más o menos como 40 años, hermano. Entonces, toda la gente evidentemente lo conocía y lo identificaba. Bueno, sigue hablando el discurso que toman por ahí Pedro y Juan. Pero, oye, la racha de milagros seguía, ¿verdad? No, hermano, era impresionante. Mira, vamos a mirar, en el capítulo 4, versículo 1, después de esto que acabamos de leer, dice, hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos muy enojados, porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero fíjate lo que dice el 4, pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Los saduceos estaban muy molestos porque los saduceos predicaban en contra de la resurrección. Es decir, parte de la enseñanza de los saduceos es que no había resurrección de los muertos. Sin embargo, Pedro y Juan predicaban la resurrección del Señor Jesús. Entonces, por eso estaban muy molestos. Dice, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados, porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Por eso estaban enojados. Y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Y fueron contando un número de varones, 5,000. Es decir, parecía ser que en días consecutivos o subsiguientes o en el lapso de un corto tiempo, por no ponerle días a esto, ya iban 8,000 convertidos por la palabra de ellos. Es decir, el fundamento apostólico, ahora sí que a todo lo que daba, hermano. Es decir, ya iba el Señor agregando, y bueno, viene aquí que pues los encarcelan, el Señor los libera, y en lugar de irse a sus casas, siguen predicando la palabra del Señor, y se siguen agregando a la iglesia varias y varias gentes. Entonces, si pasamos al capítulo 6, versículo 1, leemos lo siguiente. Este es un texto importante porque empieza a haber más actividades congregacionales que tienen que ver con un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros como yo os amé. Es decir, tiene que haber ya empieza a haber una actividad de preocupación por el hermano, por preocupación por el que tiene necesidad, de preocupación por el que necesita. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 6, de ahí mismo del libro de los Hechos, vamos a leer del 1 al 7, hermanos. Dice, en aquellos días, multiplicando el número de los discípulos, es decir, seguía creciendo la iglesia, esto estaba creciendo de manera importante, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Es decir, hay una actividad congregacional. Así que los 12 apóstoles,
habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. ¿La atención de quién? De las viudas. Y nosotros, dice, nosotros los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quien hicieron estar de pie delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, gran número de los sacerdotes. ¿No? Y ve, o sea, la actividad tan importante, lo que estaba sucediendo, cómo estaba creciendo la iglesia, y lo que me sorprende es que ya señala a actores, nombres de personajes, en este caso, que ya estaban al servicio de la congregación, como una actividad importante, es decir, la atención a los que tenían necesidad. Es decir, la práctica fundamental de la iglesia, creo yo, debe de estar basada obviamente es muy importante la predicación de la palabra, la exposición de la misma para el crecimiento de todo el cuerpo. Eso creo que es fundamental. Se hace evidentemente necesario eso, aún con otras actividades, pero el servicio a los demás también era importante. Ese mandamiento que el Señor da como un nuevo mandamiento os doy, ¿sí? Que os amen unos a otros como yo os amé. Hubo quejas y murmuración de parte de los helenistas en contra de los hebreos. Y los apóstoles toman un papel de alguna manera fundamental y protagónico en el sentido de que deciden resolver el problema con la propia congregación. Qué interesante. Ellos llaman a la congregación para ventilar el asunto. Y piden a 7 hermanos que de alguna manera atiendan, y bueno, hasta los nombres nos da. Y me llama mucho la atención en aquellos días, multiplicando el número de los discípulos, y hacia el final también de la porción que leímos, y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, se estaba cumpliendo la predicación de la palabra, hermano. Y con una efectividad demasiado importante. Es decir, vemos a la iglesia creciente, vemos a la actividad apostólica, vemos al mensaje cristiano, ¿sí? Vemos a la actividad en amor de la propia congregación, es decir, vemos el partimiento del pan, vemos el compartir los alimentos con alegría, vemos reunidos alabando al Señor, orando, es decir, ya vemos una actividad importante en la iglesia. Y aquí dice cosas como de cada día y cuestiones que a veces en esta sociedad tan compleja cuesta trabajo, ¿no, hermano? ¿Cómo no? Se ve que los hermanos necesitaban verse todos los días. Y dime tú, si no, teniendo al Espíritu Santo en medio, yo creo que cada reunión era ¿qué te diré? Algo para lo que se guardaba una gran expectativa. ¿Qué va a hacer hoy el Espíritu Santo entre nosotros? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué va a pasar en esta reunión de hoy? Y
además del inmenso placer de verse y de abrazarse y de estar juntos, hermano, todo esto eh, como acción del Espíritu era además, insisto, en esa expectativa, en esa frescura de la reunión donde, donde realmente el Espíritu de Dios se movía poderosamente. Creo que esto nos está haciendo una falta enorme hoy en día, cuando las reuniones tienden a ser cada vez más tan aburridas que tienen que mandar llamar tienen que hacer un espectáculo eh, tipo El Mundo, con grupos, con baterías, con instrumentos eléctricos, con micrófonos, con las estrellas del espectáculo. Yo he visto hasta coreografías. Coreografías, danzas, y una barbaridad de cosas que tienen que inventarse, que no formaba parte de esa actividad verdaderamente espiritual que nosotros estamos leyendo ahora, hermano, quizás porque hay hoy una ausencia del espíritu y un centrarse más en la actividad del hombre, en el programa eclesiástico, más que en el Señor mismo. Yo veo, y cuando estuve estudiando en los Estados Unidos, hermano, me daba cuenta como de que las currículas de los seminarios tendían a converger más, a girar en torno a una idea del ministerio que consistía en el entretenimiento. Sí, porque hasta Santa Claus meten en las congregaciones. El Santa Claus está ahí metido, hermano. Y es, ¿qué te diré? Como el pasar tiempo de ayudarles a los hermanos a que se entretengan y se diviertan. Pero, ¿sabes? Yo no veo esto aquí, sino la actividad no centrada en el hombre y en lo que puede ser para entretener al otro, sino la actividad centrada en Dios para ver cómo podían servirse y amarse. Creo yo que este centro gravitacional ha cambiado lamentablemente por completo. Sí. Y bueno, y principalmente lo vemos en muchos aspectos, no solamente, a mí me pasa con mucha frecuencia, y lo digo pues con tristeza y con un cierto grado de reflexión, en el sentido de que los cánticos que a veces entonamos, no apuntan a Dios. Mira, yo creo, y es una apreciación personal, y lo digo de esa manera, pero yo creo que los cánticos que entonamos en las congregaciones tienen que reflejar el contenido doctrinal de la iglesia. Señor, yo te buscaré de día y de mañana, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que es el Señor el que trae a la fuerza al hombre. Entonces, a veces, no sé si peque de extremo reformado, pero yo a veces digo, no, eso yo no lo voy a cantar, porque no apunta hacia a lo que yo veo en la Escritura. ¿No te da la idea como de que el canto se centra más en el hombre, en la persona? Es bueno que yo esté aquí, yo te alabaré, yo esto, yo lo otro, porque yo te siento aquí, porque yo esto, porque yo lo otro. Se ha vuelto internalista, se ha vuelto como reflexionando hacia adentro de la persona, buscando algo adentro, cuando en realidad la alabanza tiene que ser una descripción de las glorias de Cristo. Mira, ¿te acuerdas tú de ese pasaje que está en Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 15?
Muchos dicen que este pasaje que va del 15 Es un cántico, ¿no? al versículo 20 era un cántico, era un himno. Inclusive en algunas versiones, como la Biblia textual cuarto, lo presentan como sangrado, es decir, con un margen interior. Con una sangría. Y realmente, hermano, no sé si esto fue un canto, ya sea que Pablo lo haya escrito, lo haya delineado. O era parte de la iglesia. O era parte, era lo que cantaba la iglesia. Claro. Y que Pablo lo cita aquí para recordar que es precisamente este cántico de la iglesia lo que él está hablando. Pero ve, hermano, el contenido. Fíjate, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia, por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud de la deidad, y toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Berman, se habla aquí impresionante porque tienes tú. Además, si esto era un himno, tiene un alto contenido doctrinal que armoniza con la escritura. ¿Cuántas cosas ves tú aquí, hermano? Dime. Del yo no. Del yo Señor no, Jesús, todos. porque él es antes de todas las cosas. Él es la cabeza, él es el principio, él es la imagen, él es el primogénito. Todas las cosas subsisten en él. ¿Qué tienes? Al Cristo creador, tienes al Cristo preexistente. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Tienes aquí una declaración de la deidad de Cristo verdaderamente maravillosa. Una descripción de sus atributos. Esto es glorificar. No decir una y mil veces, yo he venido a alabarte, he venido aquí para yo te alabo, Señor, y yo te alabo, pero dices tú, yo te buscaré. Cuando eso no es alabanza, eso es quizás la descripción de algún sentimiento personal, pero alabar es declarar las grandezas de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo, por ejemplo, como lo estamos viendo en este trozo. Esto es alabar, es describir las grandezas y decirlo de la manera más hermosa posible. Y hay un poder maravilloso en esta, porque cuando alabamos afirmamos, hermano. Y realmente la iglesia es una iglesia confesante. Confesamos estas cosas y las confesamos cantándolas. Desde luego que sí. Y yo sí estoy convencido de que la alabanza tiene que reflejar, como ahorita lo que acabamos de leer, el contenido doctrinal de la misma. Lo que tú decías debe ser consecuente. Pero bien, sigamos entonces, hermano. Mira, después viene, yo creo, a mi juicio, el resumen más excelso de toda la Biblia en el capítulo 7 de Hechos, por Esteban, hermano. Me va a traicionar mi espíritu vocacional, hermanos, porque durante 32 años dejé tarea. Les voy a dejar de tarea que lo lean, hermanos. Él es maestro universitario, ¿no? Fui maestro universitario por algunos años, entonces la palabra tarea creo que la traigo tatuada por ahí. No, léanlo, hermanos, léanlo, para que vean qué presentación y qué resumen hace Esteban y por qué decidieron matarlo. Es decir, les pesó la palabra del Señor. Sin embargo,
Sin embargo, en el capítulo 8, ya estando Pablo empieza a aparecer en la escena, hermano. Pablo empieza a aparecer en la escena. Dice el versículo 1 al 3 del capítulo 8. Saulo estaba consintiendo en su asesinato, está hablando del asesinato de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y excepto los apóstoles, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Unos varones piadosos, bueno, se encargaron de sepultar a Esteban, hicieron una gran lamentación por él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Dice, pero los que habían sido esparcidos fueron anunciando la buena noticia de la palabra. O sea, nos vamos, pero no nos callamos. Pero me llama mucho la atención, hermano, muchísimo la atención. No sé si ahorita lo pudiéramos checar en el Bible Works. Que aparece ya la palabra iglesia, hermano. ¿En qué pasaje, hermano? Estamos hablando de Hechos 8. La palabra iglesia ya aparece en el capítulo 8, versículo 1 de Hechos. Pero no sé si pudiéramos buscar la palabra iglesia para ver es donde aparece por primera vez, hermano. Parece ser que es en 5:11. En 5:11, a ver, leámoslo entonces. Que ya pasamos por ahí, ¿verdad? Sí. 5:11 dice lo siguiente: y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia, es cierto, y sobre todos los que oían estas cosas. Está hablando de Ananías y Zafira en esta parte, pero empieza a aparecer la palabra iglesia, según veo ahí en el 7:38 también. Aquí lo tienes. 7:38, que es lo que les había dejado de tarea, hermanos. Dice, este es el que estuvo con la iglesia en el desierto. ¿Hablando de Moisés? Sí, yo creo que sí. Con el ángel que le hablaba, sí, en el monte Sinaí. Es decir, ya hay una referencia, ¿verdad, hermano?, a la idea de congregación, no a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. ¿Sí me explico? Nosotros somos la nueva Jerusalén. Pero fíjate cómo ya hay un aspecto ahí esencial con respecto a la palabra iglesia. Después de ahí, pareciera ser que son los que siguen, los 8. El 8:1, Saulo estaba consintiendo en su asesinato, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y excepto los que se dispersaron fueron los apóstoles. Todos fueron esparcidos a las regiones de Judea y de Samaria. Estoy leyendo el capítulo 1, hermano, del 8. Estamos checando en el Eclesia, mira. Epiti Eclesias, tin en Hierosolimis. Sí, en Jerusalén. Sobre la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén. Eclesian, aquí está en acusativo. Estamos leyendo, hermanos, Déjame tomar mi concordancia, sí, hermano, con su permiso, mis amados hermanos. Para satisfacer esta pregunta de mi hermano, ¿dónde aparece por primera vez la palabra iglesia? Iglesia. Creo que es un punto importante a resaltar. El hermano, como es un erudito de todo esto, tiene todos los materiales sabidos y por haber, hermanos, es sorprendente lo que tiene el hermano. Sorprendente. Eclesia, mira, tienes. Gracias, hermano, por esta cosa que has dicho acerca de mí. En 5:11 es la primera. La que acabamos de leer. Así es.
¿sí? Y sobrevino o vino temor, gran temor, sobre toda la iglesia Por lo que había y sucedido con sobre Ananías. todos los que oyeron estas cosas. 5:11. En Hechos. ¿En los evangelios tendremos la palabra? En Mateo 16:18. Ah, sí, ¿Te cierto. acuerdas? Claro. Uh-huh. Por supuesto que es cuando a Pedro le entrega las llaves y le dice, ¿verdad? Que todo lo que Y sobre atares esta piedra, sí, edificaré la iglesia. epitaftiti Petra y codomiso mutin ecclesia. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego aparece 18:17, ¿te acuerdas? Adelantito, claro. Todo lo que atares en la tierra. 2 veces. Llévalo delante de la iglesia, y si no oye a la iglesia. Ah, también, exactamente. Y luego sigue Hechos 5:11. 5:11 y el 8:1, bueno, 7:38. 7:38. 8:1 la tercera. 8:1 la tercera, y adelantito ahí mismo en el capítulo dice, al principio del 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa y casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos, no se quedaron callados. Fueron anunciando la buena noticia de la palabra. ¿Alguien los podía callar, hermano? Uy, hermano, no. Sabes, estaba yo pensando, no sé si exagero, pero yo creo que la situación que gozaban los hermanos en Jerusalén, a pesar de esta persecución que comenzó a surgir, fue una situación muy agradable donde los hermanos estaban muy contentos juntos. Ocurrían muchas cosas, el Señor se manifestaba en señales, en maravillas, en una proclama y en una enseñanza excelsas. Pero, ¿sabes? El Señor había dicho que el Evangelio tenía que ir primero a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y luego a lo último de la tierra. Pero, ¿sabes? Tal parece como que los hermanos no salían de Jerusalén. Y entonces el Señor utiliza esta especie como de persecución para que salgan. Pero porque dice que los apóstoles no salieron. Los apóstoles no, pero fíjate, ya los demás ya estaban más que preparados. Ya para el querigma. Habían pasado, no sé, algunos dicen, por ejemplo, ¿cómo se llama este hermano? No me acuerdo ahorita, pero decía él que había pasado más o menos entre 8 y 10 años. No sé, me lucen demasiados. Sí. Y bueno, algunos años, imagínate tú, en esta proclama, y el hecho de que muchos de Jerusalén se animaban a predicar el Evangelio, como se fueron a Samaria, estaban más que perfectamente equipados. Más que perfectamente equipados para... Hay un beat por aquí, hermanos. Pero bueno, ya se resolvió. Más que perfectamente equipados para la proclamación. Y ese era el objetivo, ¿no? Fíjate, si leemos allá adelantito en el 8, cuando el asunto de Simón el mago, dice aquí, 8 versículo, o capítulo 8, versículo 12 del mismo libro de Hechos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto varones como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, Simón el mago, y habiendo sido bautizados, estaba apegado constantemente a Felipe y se maravillaba viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, es decir, ya les habían llegado que los perrillos también habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y bueno, viene el desenlace de que Simón quería tener el mismo poder que ellos. Osado, ¿verdad? Sí. Yo creo que quería ser Disney, hermano. Seguramente. ¿Verdad? Pero vemos la actividad, o sea, la actividad de promulgación de la palabra no quedó quieta. Sí se fueron porque pues Pablo empezó a hacer sus travesuras, pero vemos cómo no se callaban. Sí, es decir, no. Y vemos varios personajes. Y bueno, debió haber sido una gran noticia, una noticia enorme, que los samaritanos se estuvieran convirtiendo al Señor. Por supuesto que sí. Y bueno, a propósito de este Simón, ¿sabes que les ofreció dinero y como tú dices, quería hacer negocio? Fíjate, de aquí viene la palabra simonía. Es decir, el medrar con la palabra de Dios, fíjate. Y ya desde entonces estaban estos. Y creo que se han multiplicado hoy en día. No aludiendo a nadie en personal. No aludiendo a nadie. Todo parecido es, con cualquier personaje de estos, es pura coincidencia. Sí. Bueno, mira. Hermano, ya se nos terminó el tiempo y no llegamos ni a la mitad de lo que queríamos exponer. Pero seguiremos, hermano. La próxima semana seguiremos exponiendo parte de lo que, de la iglesia naciente y de las actividades, ¿no?, que estamos resaltando y que ya veremos con un poquito mayor profundidad. Simplemente estamos puntualizando cómo la congregación en la iglesia naciente empezaba a tener actividades congregacionales. Hermanos, muchas gracias por su atención. Les damos las buenas noches. Seguramente que tendremos por aquí algunas preguntas. Vamos a ver. Nuestro hermano Jesús Lozada, muchas gracias, hermano, que siempre nos ayuda. Teólogo Pedro Bando, saludos desde Lima, Perú. Bendiciones. Bendiciones, hermano Pedro. Nuestra hermana Irma Valderas desde Celaya, saludos desde Celaya, Guanajuato, en México. Un abrazo, hermana Irma. La hermana María Beatriz Scampini, de allá de Argentina, de Pinamar, hermana, qué gusto saludarla. José Salvador Espina, bendiciones, amados hermanos desde San Juan, Argentina, un fuerte abrazo con todas las iglesias del mundo. Dios con nosotros siempre, amén, hermano. Amén. Amén. Nuestro hermano Jesús Lozada, saludos de la Ciudad de México, hermanos profesores José Antonio Septién y Armando González, gracias por la enseñanza, gracias a usted, hermano, por tener esta disposición de comunicarnos los mensajes y de ayudarnos y de colaborar en todo esto que el Señor ha puesto para que crezca y podamos compartir con ustedes. Amén. La hermana Isma Valderas, saludos, hermanos. Leo en los versículos Hechos 2:14, palabras dichas por Pedro, que Pedro se dirige a los varones solamente, y en Hechos 7:2, palabras dichas por el sumo sacerdote, dirigiéndose también a los varones solamente. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que solamente hace mención de los varones? Hermana, es que en el masculino muchas veces se engloba también a las mujeres. Esa es la razón. Hay otros muchos lugares donde se habla, por ejemplo, se habla de los santos que están en tal lugar, pero obviamente se refiere a las santas también. Claro. Y se utilizaba generalmente el masculino plural, para significar ambos géneros, hermano. Habría que ver si idiomáticamente en el contexto histórico judío, cómo refería a este aspecto. A lo mejor aquí hay que profundizar un poquito más, pero puede ser eso una respuesta. Es que tenemos que pensar no solamente desde nuestro contexto, desde nuestro lugar, sino en el contexto geográfico, histórico, cultural, del pueblo hebreo israelí.
Así es. No hay de momento más comentarios en YouTube. Quedaríamos, hermanos, profesores. Buenas noches, hermano. Bueno, pues parece ser que no tenemos de momento más intervenciones. Hermanos y hermanas, por favor, anímense. Si tienen ustedes comentarios, si tienen preguntas, son muy gratamente recibidos. Si quieren participar entre nosotros, claro, con sus textos o con sus aportaciones, serán bienvenidas y las comentaremos aquí con todos ustedes. De alguna manera estamos trazando el aspecto de cómo va la iglesia naciendo, se va conformando, cómo es su anatomía, cómo son sus funciones, cómo van resolviendo ya ciertas problemáticas que se presentan ante ella, es decir, pero vemos actividades fundamentales como que nada los podía callar, hermano. Sí, oye. Pero bueno, entonces pues reciban nuestros saludos y nuestras bendiciones a todos nuestros hermanos que nos oyen en todas estas partes del mundo que al día de hoy tenemos referencia. Pues muchísimas gracias a Radio Telestete que hace posible la transmisión de este programa, su programa, Charlas Bíblicas. Sí. Este fin de semana vamos a estar en la Ciudad de México, por si algunos quieren acompañarnos. Vamos a estar en uno de los, me imagino que son de las salas de conferencia del Hotel Fiesta Inn Forum Buenavista. En la Plaza Forum Buenavista. Nuestro hermano José Antonio va a exponer algunos puntos, yo solamente voy de acompañante, hermanos. Muy buen acompañante, la vez pasada fuiste un defensor muy, muy importante. Las conferencias las está organizando nuestro hermano Omar Vázquez. Viene de los Estados Unidos Jan Sens, que es un prolífico escritor y comentarista, teólogo muy fino, muy cuidadoso, prudente. Viene él y va a hablar sobre la iglesia. Él ha escrito sobre la iglesia cosas muy importantes, algunos tratados teológicos muy importantes sobre lo que se ha dado en llamar teología del nuevo pacto. Va a estar este sábado 11, 12 y 13, viernes 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14. La entrada es gratuita. Allí en el Fiesta Inn, en el Hotel Fiesta Inn, de la Plaza Forum Buenavista. Bueno, pues por ahí espero que podamos encontrarnos. Saludarnos, hermanos, los que de alguna manera viven por ahí, va a ser un mucho gusto, muy, muy, muy agradable saludarlos. A ver si nuestro hermano Jesús Lozada nos cae por ahí para darle un fuerte abrazo. Y bueno, hermanos, pues buenas noches. Buenas noches.